vamos a leer aquí en Hechos, capítulo 8, versículo 34, donde dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Guíanos a través de ella y permite que sea de bendición en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse ahora. Ustedes tienen un bosquejo, y el propósito del bosquejo es que cuando ustedes tomen su momento, ¿verdad? Que nos imaginamos que cada uno tiene su momento de estudiar la palabra de Dios. Ustedes cojan esto. Yo no sé qué ustedes están haciendo con estos papeles, y cuando llegan o si ustedes están haciendo un folder, porque cuando llega el final de año, ¿verdad? Que terminamos, cada uno de nosotros, uno hace balance y mira para atrás y dice: bueno, en enero nosotros comenzamos, ¿verdad?, el libro de Hechos, y hemos llegado hasta aquí, hemos conocido los personajes, que es el tema del hermano José, pero ya tenemos entonces esta otra parte en avance, que cuando el hermano llegue hasta ahí, ya nosotros hemos visto, ¿verdad?, porque nos hemos trasladado al inicio de la iglesia, nos hemos ido, ¿verdad?, hasta cómo comenzó lo que hoy es iglesia, pero la mente nuestra está allá atrás. ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes comenzaron? Los nombres de esos personajes, ¿verdad? Nosotros hemos conocido a Pedro y a Juan, ¿verdad? Nosotros hemos conocido a Cornelio, que son los personajes que han sido protagonistas hasta ahora. Mire, hoy vamos a hablar de Felipe también, y así sucesivamente. Entonces, miren, aquí hay algunas cosas interesantes. Nada más voy a hablar de algunas cosas que son interesantes, porque como ustedes tienen el bosquejo, si se lo doy todo, como dice, le voy a quitar el deseo de que lo estudien. Entonces, comenzamos en el versículo 26, donde habla de Felipe y el etíope. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una de las cosas puntuales al día de hoy, o sea, para nosotros, tenemos que tener en cuenta que ya los ángeles no vienen a hablar con nosotros. Las apariciones, eso se lo dejamos a la Iglesia Católica. Pero nosotros los cristianos, por la Biblia, porque entonces, ¿qué son los ángeles? Lo que habla la Biblia. Los ángeles, y yo puse algo que viene del griego ángelos, eran enviados, mensajeros de Dios, malak en hebreo, mensajero, que es lo mismo. El Señor en un momento, Dios en un momento de la historia cristiana, utilizó ángeles para enviar mensajes. Y
y alguien aquí no sé, recuerdo si fue aquí que me dijo, sí, que tuve un sueño que un ángel me habló y me dijo esto y me dijo aquello. Nosotros no queremos limitar a Dios y no lo vamos a hacer. No está Dios limitado, ¿verdad? Pero el mensaje sí está completado. Dios no está limitado, pero el mensaje está completado. Si usted quiere saber algo, venga a la Biblia y ya ahí está la revelación completa. Hasta aquí, ¿verdad? En el momento en que Felipe recibe, ¿verdad? Ese llamado de ese ángel no estaba, pero hoy sí está. Y es bueno hacer la transición, ¿verdad? El hermano hablaba ayer del contexto. Dios delegó algunas responsabilidades principales en los ángeles, que era llevar o compartir un mensaje de Dios. Puso algunos que recibieron mensajes angelicales: Abraham, nosotros sabemos, Elías, Jacob, Isaías, aún el burro de Balaán, Jesús y otro, ¿verdad? Esos está en la historia de la Biblia. Dice, Pablo fue liberado también cuando estuvo preso en Hechos 16, que vemos un terremoto, sabemos que, ¿verdad?, cómo se abrieron las puertas y Dios le delegó alguna función. En Isaías 42:19, en Malaquías 3:1 vemos ángeles. Se mencionan como líderes de la iglesia en Apocalipsis 1:20, ¿verdad? Yo voy rápido por el tiempo, pero ustedes en la casa entonces lo buscan con detenimiento. Se menciona, ¿verdad?, como líderes en la columna de nubes en Éxodo 14:19, que se menciona como el ángel de Dios. La pestilencia de 2 Samuel 24:17. Aquí viene una pregunta también: ¿cuándo fueron creados los ángeles? Y no habla mucho, pero lo que nosotros entendemos que en el principio, ¿verdad?, en Génesis 1:1, cuando Dios comienza la creación, también Job nos menciona algo, 38:4-7, pero el versículo más común es Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 1:16 nos da una idea, ¿verdad?, de que todo lo que existe fue creado por Dios. Entonces los ángeles... Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ajá, amén, ¿verdad? Entonces pueden caber ahí como creación. ¿Tienen cuerpos? Esta es una pregunta, ¿verdad? Nosotros pensamos que los ángeles son espíritu, pero en el momento y dependiendo para qué o la misión que Dios le daba, ellos tomaban cuerpos, ¿verdad? Cuerpos humanos, si se puede decir cuerpos como un humano, para traer el mensaje, para cumplir el cometido, ¿verdad? Dice Lucas 24, lo pueden leer, 37 al 39. Lucas, ¿quién lo tiene? 24. 37 hasta el 39 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ven, espíritu, ¿verdad? Un espíritu no tiene, pero cuando el Dios mandaba mensajeros, ¿verdad?, ellos se convertían como en hombres, porque si nosotros vemos allá en cuando Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, y que ellos vinieron como
cuerpo humano y fueron vistos como humanos y ellos entraron, ¿verdad?, a la casa y los... Uh-huh. Uh-huh. Sí, y entraron... No, no, es decir, tomaban sí, forma. Sí, correcto, correcto. Entonces, vemos que Dios puede hacer eso en su soberanía, ¿verdad? Lo puede hacer, Dios lo puede hacer y darle forma. Dice Hebreos 1:14, Hebreos 1:14, ¿alguien lo lee? Y 13:2. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. 13:2. No tiréis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber esperaban antes. ¿Verdad? Sí, tenían cuerpo, ellos venían y cumplían una misión, y ahí están los demás versículos que sostienen, ¿verdad? Que cuando Dios no está limitado, y por eso hice la aclaración, hay muchísimas más escrituras que hablan de esto, pero debemos avanzar. Entonces hay otro tema importante aquí también, que tiene que ver con el eunuco. Lo que era un eunuco y lo que es hoy día. Debo decir que la Iglesia Católica le ha dado una interpretación totalmente diferente. Un eunuco, ¿verdad?, era una persona que era, para que nosotros entendamos el día de hoy, como una persona de servicio en la casa. Pero en el tiempo aquel, los reyes, ¿verdad?, y las familias ricas utilizaban estos eunucos como servidores, como jefe de su casa. Incluso los reyes, como los reyes no confiaban en nadie. Entonces, ¿sabes lo que le hacían a muchos de ellos? Había una castración parcial, que le cortaban una parte nada más de las dos cosas, de los dos órganos, ¡fum! Y una total, que era que le cortaban todo completo para los reyes irse seguro a pelear, ¿verdad? Pero era para que ellos no durmieran con su... Correcto, sí, o sea, era... Sí, entonces hay un pasaje en Mateo 19:12, un verso, léanme ese versículo, porque el Señor habla de estos eunucos, 3 tipos, ¿verdad? Me llama la atención que él era eunuco de la reina de Candace. Quiere decir que no solo los reyes hacen eso. ¿Tú me entiendes? Porque ella no tenía nada que ver, ella era una mujer. No tenía mujer. Correcto, ella era reina, pero se aseguraban, porque recuerda que las reinas tenían un séquito de personas que les servían. Entonces ellos veían que eso podía ser una distracción, ¿verdad? Se podía enamorar de una... Correcto, o sea, se hacía por cuidado, pero ellos no cuidaban a nadie. Entonces el Señor habla de 3 categorías ahí. Mateo 19:12, por favor. Dice, pues hay eunucos Sí. que nacieron así del vientre de su madre. Sí. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. 2 personas levantaron la mano. ¿Cómo? Amén. Y allá un hermano levantó la mano, allá atrás. Sí. Ok. Entonces le decía, por ejemplo, los hermanos católicos, con el asunto de las monjas, ¿verdad? Que es un grupo de personas que
que las separan, dicen que, ¿verdad?, para el servicio y no se pueden casar, ni mucho menos. También en algún momento ellos agarran este pasaje para los sacerdotes, no casarse, pero nosotros sabemos por la historia que antes los sacerdotes se casaban y tenían su familia. Entonces cuando se divorciaban venían los problemas económicos y la Iglesia Católica, para resolver ese problema de que entonces si se casaban y se divorciaban había que repartir muchísimas cosas, decidieron no casarse. Entonces, en el contexto del Señor tiene que ver con el divorcio también, y entonces nosotros vemos que el versículo anterior, cuando el Señor está hablando de esto, los discípulos dicen, pero ¿y esto cómo? ¿Quién va a poder? Esto es complicado, esto es difícil. Pero entonces, algo que nos llama la atención en este pasaje de hoy es de este eunuco. Cuando me puse a buscar, ¿ustedes saben a qué distancia venía él? Estaba esa geográficamente a 4,000 y pico de kilómetros. Él salió para adorar en su carruaje. Entonces era una persona importante porque también el cargo en el reinado de algunos eunucos era como decir el secretario de finanzas hoy día, una persona importante. Este es un dato que llama mucho la atención. Y otro dato es que él tenía un pedazo de la escritura, que tampoco todo el mundo no tenía acceso a la escritura. Y otra cosa que nos llama la atención es, mire, él viene 4,000 y pico de kilómetros, trae un pedazo de escritura, viene a adorar al templo. Estos son los detalles. Y no era cristiano. No era cristiano. Seguimos, dice que entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, ¿verdad?, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hermanos, cuando nosotros traemos esto al día nuestro, al día de hoy, y nosotros hemos hecho énfasis siempre en que se lea la Escritura como un primer paso. Pero el segundo paso de cuando se lee la Escritura es entender lo que se lee. Mire, el eunuco no entendía, pero ya dije, ¿verdad?, que el eunuco no era cristiano. No era cristiano. Entonces, nosotros de este pasaje en esta mañana, que sé que ustedes cuando lleguen lo van a leer en su casa completo, vamos a sacar 4 cosas importantes que le puse ahí, que son muy importantes y que aplican a nosotros. La primera es la importancia de adorar. La forma que hacemos, a veces, ¿verdad?, es una forma que practicamos, donde un grupo se para y canta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia adoración a Dios. Cada cristiano debe tener su propia adoración a su propio Dios, porque a veces pensamos que adorar nada más es cantar. No, adorar es anunciar, es exaltar, es engrandecer, es agradecer, y esa adoración siempre va dirigida a Dios. Primero que
cualquier ritual, adorar a Dios. Entonces dice, el segundo punto, la importancia de leer la Escritura. Hermano, leer la Escritura nos desarrolla el hábito de estudiar. Y yo dije en una ocasión, recuerdo, nunca va a haber un buen estudiante sin antes ser un buen lector. No hay manera de que usted sea un buen estudiante de la Biblia si usted no tiene un hábito desarrollado de leer. Entonces, ¿cómo se desarrolla el hábito? Increasing, ¿verdad? Correcto, es decir, hay gente que se le hace difícil sentarse a leer, ¿verdad? Pero usted tiene que desarrollar ese hábito y eso se desarrolla comenzando de menor a mayor. Es decir, de poquito, si usted sabe que a los 2 versículos que usted lee está bostezando, porque puede pasar, ¿verdad? Porque usted no tiene ese hábito de leer. Entonces usted empieza con 2 versículos y ya cuando empieza a bostezar, al otro día usted dice, me voy a proponer leer 5 y aboteza, pero se queda. Y el otro dice, voy a leer 10 y aboteza 3 veces, pero se queda. Y el otro 20 y el otro capítulo entero. Y entonces después que usted tiene dominio de un capítulo, usted dice, hoy no voy a estudiar, hoy voy a leer. Usted lee 2. Y otro día usted dice, no voy a estudiar hoy, voy a leer. Y usted lee 3. Hasta que usted logra ir incrementando y usted se hace un lector. Entonces viene el estudio. El estudio es entender lo que usted leyó. Porque usted puede ser el mejor lector del mundo. Hay gente que lee 50 capítulos, lee un libro. El hijo de nosotros, cuando estaba pequeño, él desarrolló un hábito de lectura y él se sentaba y él leía un libro. Cuando eso no había muchos celulares, ni estaba ese cande. Y ese muchacho leía un libro y buscaba otro, y la mamá le sacaba como una caja del libro, y el muchacho leía un montón. No creo que ya eso sea el día de hoy, ¿verdad? Entonces, después de la lectura viene el estudio. Miren, el eunuco, él tenía una pregunta. Ustedes saben que a veces hacemos énfasis que en la clase se debe preguntar si usted tiene una duda. Porque si usted no aprovecha el momento, seguro cuando vuelve el próximo domingo ya usted se olvidó o se fue. Cuando usted tenga una pregunta, que usted quiera saber algo, levante la mano, interrumpa a quien sea, no importa, y haga su pregunta. Hágala. Fue lo que hizo el eunuco. Él hizo la pregunta. Y cuando hizo la pregunta, se le respondió, ¿verdad? Felipe dice que entendió lo que tenía que hacer y lo hizo de inmediato. Miren una cosa que pasa. Que son formas, ¿verdad?, que seguimos. Por ejemplo, una gente se arrepiente y nosotros lo llevamos por un proceso de dar una clase y de cuantas cosas, pero hay personas que no van a tener tiempo de eso. Y uno siempre debe hacer énfasis. ¿Tú te quieres bautizar? Y si una persona se quiere bautizar, y yo no sé, no quiero que esto choque con lo que hacemos, pero uno ve ejemplos en la Biblia que no se le daba clase. Con toda honestidad, no se le daba clase. Tú te quieres bautizar, bueno, te vamos a bautizar y te vamos a seguir. Yo sé que un bautismo ahora, ¿verdad? Y donde estamos, lo que sea, hay que preparar y hay que hacer cuantas cosas, está bien. También entendemos que un bautismo no es un asunto de que te salva, eso no es para salvación y lo entendemos. Pero miren, en este caso específico, ¿qué fue lo que...? Una cosa que nos impactó mucho en este pasaje es que de lo que él estaba leyendo, Felipe le predicó el evangelio. Y usted dice, bueno, ¿qué versículo? Esto puede ser una pregunta. ¿Qué versículo utilizó Felipe para coger la escritura que está en Isaías, verdad? Él estaba leyendo Isaías 53, que lo hemos leído muchas veces. ¿Cuál de estos versículos de este pasaje nosotros encontramos ahí que Felipe le predicó el evangelio y el hombre aceptó el evangelio? Mire, y este fue un sacrificio que valió la pena. Mire cómo Dios obra.
Cuando hay una persona que está determinada para salvación, se va a salvar. Se va a salvar. Mire, Dios utiliza un ángel, lo trae específicamente en ese momento. Ese hombre, ¿qué tiempo le cogería a él? Porque eso él lo hacía una vez al año, que ellos subían a adorar. No era que él iba, ese no era el servicio dominical, era una vez al año. Entonces, él era una persona importante, pero él pidió permiso, me imagino, y él ausentarse ese tiempo, ¿verdad? Todo ese tiempo, y él lo hizo solo siendo religioso. Hermanos, ojalá que en esta mañana nosotros no seamos religiosos y nosotros ya seamos creyentes y nosotros sepamos que necesitamos adorar, que necesitamos estudiar la Escritura, que necesitamos entender lo que leemos y necesitamos compartir y necesitamos preparar. Felipe hizo todo en ese momento. Lo preparó. Dice que el hombre siguió su camino, pero también siguió el camino. Su camino era el camino que lo iba a llevar a su trabajo de nuevo, pero siguió el camino del Señor que lo iba a llevar a la salvación. Pregunta en esta mañana, ¿tienen el material ahí? Fue breve. Sí, hermano. Sí, gozoso, claro, porque recibir al Señor, ¿qué trae gozo, hermano Armando? Perdón, Sí. gracias, hermano Armando. No, que yo quería solamente hacer referencia a lo que usted había dicho anteriormente, porque es muy interesante, y es que es cierto, antes se bautizaba era inmediato. Creo que se han ejercitado estos clases y esas cosas, porque ya en estos tiempos ya no hay tanta persecución ni nada por el estilo, entonces quiere saberse y educar a la persona. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, sí.